Bienes y sucesiones, proyecto integrador. Juicios sucesorios. Mi nombre es Rosa Yesenia Mendoza Prado. En esta ocasión les vengo a presentar mi proyecto integrador. Como primera etapa tenemos el desarrollo de una revista en mi proyecto de mi escrito, y esa consiste en ¿qué es un juicio? Para poder comenzar con este trabajo integrador, es importante saber qué es un juicio. En general, el juicio es la discusión judicial y actual entre partes sometiendo al conocimiento de un tribunal de justicia. Este presupone la existencia de una controversia o conflicto de interés, es decir, la sustentación de derechos e intereses contradictorios o contrapuestos al ofendido por la parte contraria y que la parte actora la perjudica. Ahora bien, para seguir con el tema y poder llegar a nuestro objetivo principal, también es importante qué es un juicio sucesorio. ¿Qué es esto y en qué consiste? Es un procedimiento que permite determinar y declarar quiénes serán los herederos de los bienes del difunto, sobre todo en los casos en los que no existe testamento, o habiendo o este sea impugnado por alguno de los interesados. La autoridad competente determinará cuáles son los bienes y derechos que forman parte de la masa hereditaria, así como de las personas que tengan mejor derecho sobre la misma. Teniendo claro qué es un juicio sucesorio y en qué consiste, pasaremos a qué es un juicio sucesorio testamentario. Y bueno, como la ley nos marca en el Código Civil para el Estado de Hidalgo, en el artículo 1276, el testamento es un acto personalizado, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple de deberes para después de su muerte. Esto ocurre cuando a voluntad de una persona es plasmada su última voluntad antes de morir. A esto me refiero a que esta persona tiene por derecho elegir a quienes dejarle sus bienes y patrimonios en posesión. En el artículo 757 del Código Civil para el Estado de Hidalgo nos habla de las disposiciones generales. Después de que el tribunal tenga conocimiento de la muerte de la persona, dictará con audiencia del Ministerio Público mientras que no se presenten los interesados, y sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 259 del Código Civil. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, ¿cómo es que este nace? Bueno, como se nos indica en el artículo 776, que a su letra dice lo siguiente. Como se nos indica en el Código Civil para el Estado de Hidalgo y en su artículo 776, el cual nos dice lo siguiente. El que inicie la testamentaria deberá presentar el testamento y acta de difunción. El juez sin más trámite lo tendrá por radicado y en el mismo auto convocará a los interesados a una junta porque si hubiera una albacea en el testamento sea presentada. Teniendo en conocimiento de lo anterior, ¿cuáles son las etapas del juicio testamentario? La primera etapa se conoce como de sucesión. En este caso se presenta el testamento ante el juez de lo familiar de la ciudad y se cita a los herederos a una junta para designar a la albacea o, en caso de que se encuentre, sea nombrado para tomar su cargo. 2. En la segunda sesión se llama de inventario. En ella el albacea presentará el inventario y avalúo de los bienes que forman parte de la masa hereditaria. Esta la podemos encontrar en el artículo 802 del Código Civil de Procedimientos para el Estado de Hidalgo, el cual nos dice lo siguiente. Dentro de 10 días de haber aceptado su cargo, el albacea debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado
para efectos del artículo 805 y dentro de los 70 días de la misma fecha deberá presentarlos. Bueno, como una tercera parte se encuentra la denominada administración. Continúe a lo relativo de la administración de las cuentas donde se deberán rendir los bienes y el pago pues al impuesto fiscal. Por último se encuentra la llamada partición. El albacea les entregará los bienes determinados a un heredero que el testador haya dispuesto en su testamento. Bueno, en mi proyecto integrador escrito yo anexé algunos documentos como un escrito inicial, un acta de difunción y un testamento. Estos son son los documentos necesarios para llevar a cabo este juicio. Bueno, y teniendo en cuenta qué es la sucesión testamentaria, ahora pasaremos a qué es un juicio sucesorio intestamentario. ¿Qué es este juicio? Es un juicio sucesorio. Es un proceso legal a través del cual los familiares o personas que consideren tener derecho a heredar los bienes que dejó el difunto intestado acude ante un juez para que pueda proceder a la lectura de la apreciación de los legítimos bienes. De esta manera podrán designar a los herederos y se repartirán los bienes del difunto como lo establezca la ley. En el artículo 1580 del Código Civil para el Estado de Hidalgo nos estipula que la herencia legítima será 1. Cuando no hay testamento. En el artículo 1583 del Código Civil para el Estado de Hidalgo nos estipula que tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes, colaterales en cuarto grado y en ciertos casos la concubina. ¿Cuáles son las etapas de este juicio? Bien, las etapas son las siguientes. La primera sesión es la denuncia de las sucesiones. Esta consiste en hacer constar o saber al juez que una persona ha fallecido. La segunda es hacer saber al juez si esta persona tuvo esposo o hijos. Y si no tuvo, se deberá indicar quiénes son los padres de la persona fallecida. Si ya fallecieron los padres, se deberá indicar quiénes son los hermanos. Y si no tiene ni padres ni hermanos, se deberá indicar quién es la persona que se cree con derecho para heredar dichos bienes. 3. El juez pedirá al archivo, a la notaría, al Tribunal Superior de Justicia que realice una búsqueda para verificar si existe o no existe testamento alguno. Y si es que hay herederos, se citarán a una junta para que el juez verifique su existencia. En la segunda sesión, los inventarios, esta consiste en hacer saber al juez cuáles son los bienes de la persona fallecida y el valor de cada uno de ellos. En la tercera sesión es la de administración. Esta consiste en hacer saber al juez quién o quiénes serán las personas que estarán a cargo de administrar los bienes de la persona fallecida. Bueno, y por última sesión se encuentra la repartición. Esta consiste en presentar ante el juez un proyecto de la distribución de los bienes que ha dejado la persona fallecida. Bueno, así es como yo concluyo mi proyecto integrador hablando de los juicios sucesorios testamentario e intestamentario. Eso es todo. Gracias.